Soy Carla, y hoy voy a compartir con vosotros una de las historias más intensas y apasionadas que he vivido. Una de esas noches en las que el tiempo se detuvo, y mi cuerpo y mi mente se entregaron por completo a un deseo que no podía controlar. Fue en el estudio de baile, después de una clase, cuando las luces estaban bajas y la música aún resonaba en mi cabeza. Él, mi instructor, me tomó de la mano, y sin decir una palabra, me llevó a un rincón oscuro. Sus manos recorrieron mi cuerpo con una seguridad que me hizo temblar, y sus labios encontraron los míos con una pasión que nunca antes había sentido. Aquella noche, descubrí lo que era sentirme viva de verdad. Pero esto es solo el principio. A lo largo de este video, os contaré con todo lujo de detalles varios de esos encuentros que me hicieron perder la cabeza, momentos en los que el placer y el riesgo se mezclaron de una manera que nunca olvidaré. Os hablaré de cómo cada roce, cada mirada, cada susurro, me llevaron a un punto de no retorno. Y también os contaré las desgracias que provocaron estas infidelidades, las mentiras que tuve que mantener, y las consecuencias que nunca imaginé que tendrían. Si queréis conocer todos los secretos, los detalles más íntimos y sorprendentes de esta historia, quedaos hasta el final. Y si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un like. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir creando relatos como este, llenos de pasión, traición y deseos prohibidos. Todo comenzó hace 2 años, en un momento de mi vida en el que todo parecía estar en su lugar, pero en realidad, algo dentro de mí se estaba desmoronando. Mi matrimonio con Javier, aunque estable, había perdido esa chispa que nos unió al principio. Él siempre estaba ocupado con el trabajo, llegaba tarde a casa, y cuando estábamos juntos, parecía que nuestras conversaciones giraban en torno a las facturas, los problemas del día a día y poco más. No había romance, no había aventura, no había esa conexión que tanto anhelaba. Me sentía invisible, como si mi papel en su vida se hubiera reducido a ser la mujer que cuidaba de la casa y de nuestras 2 hijas. Fue entonces cuando decidí apuntarme a clases de baile. Necesitaba algo para mí, algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Y ahí fue donde lo conocí a él. Diego. Mi instructor de baile. Desde el primer momento, su presencia fue imposible de ignorar. Alto, con una sonrisa que iluminaba la habitación y una forma de moverse que hipnotizaba. Su voz, suave pero firme, me guiaba en cada paso, y sus manos, siempre en el lugar correcto, me hacían sentir algo que había olvidado, deseaba. Al principio, todo parecía inocente. Él era amable, atento, y hacía que cada clase fuera una experiencia única. Pero poco a poco, empecé a notar cómo su mirada se detenía en mí un segundo más de lo normal, cómo sus manos parecían quedarse un momento extra en mi cintura, y cómo sus cumplidos se volvían más personales. Carla, tienes un talento natural, me decía, mientras sus ojos me observaban con una intensidad que me hacía ruborizar. ¿Estaba imaginando cosas? ¿O realmente había algo más en su forma de tratarme? Las semanas pasaron, y con cada clase, mi conexión con Diego se hacía más fuerte. Empezamos a quedarnos después de las clases para practicar pasos adicionales, y esas sesiones privadas se convirtieron en momentos que esperaba con ansias. Él me contaba cosas de su vida, de sus sueños, y yo, a mi vez, le hablaba de mi rutina, de mi familia, de cómo me sentía atrapada en una vida que ya no me llenaba. ¿Por qué le estaba contando todo esto a un hombre que apenas conocía? ¿Qué estaba buscando en el que no tenía en casa? Una noche, después de una clase particular, Diego me ofreció llevarme a casa. Acepté sin pensarlo 2 veces. El coche estaba en silencio, pero la tensión entre nosotros era palpable. De repente, él detuvo el coche en un lugar apartado y me miró. Carla, no puedo evitar sentir algo por ti, dijo, y en ese momento, supe que todo estaba a punto de cambiar. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a seguir adelante con esto, sabiendo que podría destruir todo lo que tenía? ¿O iba a dejarme llevar por lo que mi cuerpo y mi corazón me pedían a gritos? Esa noche, tomé una decisión que marcaría el rumbo de mi vida para siempre. Pero esto es solo el principio. ¿Qué crees que pasó después? ¿Crees que pude resistirme a la tentación? ¿O, por el contrario, me dejé llevar por el deseo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo? Aquella noche, después de que Diego detuviera el coche y confesara lo que sentía por mí, algo dentro de mí se quebró. No podía negarlo, yo también sentía algo por él. Había estado reprimiendo esos deseos durante semanas, pero en ese momento, ya no pude más. Sus palabras resonaban en mi mente. Carla,
no puedo evitar sentir algo por ti. ¿Y yo, cómo podía evitarlo? Su mirada, su voz, su cercanía, todo era demasiado. Diego se inclinó hacia mí, y sin decir nada más, nuestros labios se encontraron. Fue un beso lento al principio, lleno de duda y tensión, pero pronto se convirtió en algo más intenso, más profundo. Sus manos recorrieron mi cuello, mi espalda, y yo me dejé llevar, sintiendo como cada parte de mi cuerpo respondía a su tacto. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que esto pasara? Pero en ese momento, no me importaba. Solo quería más. Nos besamos durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente, él murmuró, no podemos hacer esto aquí. Asentí, sin poder pronunciar palabra, y él arrancó el coche, llevándonos a un motel cercano. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de emoción y miedo se apoderaba de mí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y si alguien nos veía? ¿Y si Javier se enteraba? Pero esas preguntas se desvanecieron en cuanto entramos en la habitación. Diego cerró la puerta y me miró con una intensidad que me hizo temblar. Sin decir nada, se acercó a mí y comenzó a desabrochar mi blusa, sus dedos rozando mi piel con una delicadeza que me hizo estremecer. Yo no pude evitar ayudarle, deshaciendo los botones de su camisa, ansiosa por sentir su cuerpo contra el mío. ¿Por qué me sentía tan viva en ese momento? ¿Por qué él me hacía sentir cosas que Javier ya no podía? Pronto estábamos desnudos, y su cuerpo contra el mío era una combinación perfecta de fuerza y suavidad. Sus manos exploraban cada centímetro de mi piel, y yo respondía a cada uno de sus movimientos con una urgencia que no sabía que tenía. Nos movíamos al ritmo de nuestra propia música, una mezcla de pasión y deseo que nos consumía por completo. ¿Había sentido alguna vez algo así? ¿Alguna vez había estado tan conectada con alguien? En ese momento, no había espacio para el arrepentimiento ni para la culpa. Solo existíamos él y yo, y el mundo fuera de esa habitación parecía haberse desvanecido. Sus labios encontraron los míos una y otra vez, y cada beso, cada caricia, me llevaban más lejos de la realidad. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo podría volver a mi vida normal después de esto? Pero esas preguntas no tenían cabida en mi mente. Solo quería disfrutar de ese momento, de él. Cuando todo terminó, nos quedamos acostados uno al lado del otro, respirando agitadamente. Diego me tomó de la mano y me miró a los ojos. Esto no puede quedarse aquí, dijo. Yo asentí, sabiendo que tenía razón, pero al mismo tiempo, sintiendo que ya no había vuelta atrás. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Cómo iba a seguir con mi vida sabiendo que había cruzado una línea que nunca debí cruzar? Ese fue el primero de muchos encuentros con Diego, cada uno más intenso que el anterior. Pero no todo fue pasión y placer. Pronto descubrí que las decisiones que tomamos en momentos de debilidad pueden tener consecuencias devastadoras. ¿Qué crees que pasó después? ¿Crees que pude mantener mi doble vida en secreto? ¿O, por el contrario, alguien descubrió la verdad? Después de aquella primera noche con Diego, todo cambió. Lo que comenzó como un encuentro apasionado se convirtió en una adicción. Cada vez que estábamos juntos, era como si el mundo desapareciera y solo existiéramos nosotros dos. Pero, ¿cómo podía mantener esto en secreto? ¿Cómo podía volver a casa y fingir que todo estaba bien, cuando en realidad, mi vida se estaba dividiendo en dos? Las clases de baile se convirtieron en mi excusa perfecta. Le decía a Javier que necesitaba más práctica, que quería mejorar, y él, siempre tan confiado, no sospechaba nada. Pero en realidad, esas horas extra en el estudio eran para estar con Diego. Nos encontrábamos en lugares discretos, en moteles, en su coche, en cualquier sitio donde pudiéramos estar solos. Cada encuentro era más intenso que el anterior, y yo me sentía atrapada en una espiral de mentiras y deseos que no podía controlar. ¿Hasta cuándo podría mantener esta doble vida? ¿Qué pasaría si Javier descubría la verdad? Hubo un encuentro con Diego que nunca olvidaré, uno que tuvo lugar en el gimnasio donde él también daba clases de fitness. Fue una tarde en la que el lugar estaba prácticamente vacío, solo quedaban algunos compañeros limpiando las máquinas en la otra sala. Yo había ido a entrenar, pero en realidad, solo quería verlo. Sabía que él estaría allí, y la idea de encontrarnos a solas me excitaba más de lo que quería admitir. Diego me recibió con esa sonrisa suya, la misma que me hacía perder el control. «Carla, ¿qué haces aquí a esta hora?», me preguntó, acercándose. Le dije que quería entrenar un poco más,
pero ambos sabíamos que no era eso lo que buscaba. Él me miró con esa intensidad que me derretía y me susurró: «Vamos a la sala de pesas, está vacía». Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero lo seguí sin dudarlo. La sala de pesas estaba en silencio, solo se escuchaba el leve zumbido de las luces fluorescentes. Diego cerró la puerta con llave y se acercó a mí. Sin decir una palabra, me tomó de la cintura y me empujó suavemente contra la pared. Su cuerpo presionó contra el mío, y pude sentir su excitación a través de la ropa. «Has estado provocándome todo el día», murmuró contra mi cuello, mientras sus manos recorrían mi espalda hasta llegar a mi trasero. Yo no pude evitar gemir, sintiendo como el deseo se apoderaba de mí. Sus labios encontraron los míos en un beso profundo y apasionado, y yo me aferré a él, deseando más. Diego no tardó en deslizar sus manos debajo de mi top deportivo, liberando mis pechos de la tela. Sus dedos jugueteaban con mis pezones, haciéndolos endurecerse al instante. «Te deseo tanto», susurró, mientras bajaba su boca para mordisquear mi cuello y luego mis pechos. Cada contacto de sus labios en mi piel me hacía temblar, y yo no podía evitar arquear mi cuerpo hacia él, buscando más. De repente, me giró y me inclinó sobre una de las máquinas de pesas. Sentí cómo me bajaba los leggings y las bragas, dejando mi trasero al descubierto. «Quiero verte», dijo, y antes de que pudiera reaccionar, sentí su lengua recorriendo mi sexo con una lentitud que me volvía loca. Gemí, aferrándome a la máquina para no caerme, mientras él me hacía perder la cabeza con cada movimiento de su boca. ¿Cómo podía ser tan bueno en esto? ¿Cómo podía hacerme sentir tanto placer con solo su lengua? Pero Diego no se detuvo ahí. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, se levantó y lo sentí presionar su erección contra mí. «¿Quieres que continúe?», preguntó, y yo solo pude asentir, incapaz de hablar. Con un movimiento rápido, se desabrochó el pantalón y entró en mí desde atrás. El sonido de nuestros gemos llenó la sala, y yo me mordí el labio para no gritar. Sus manos agarraban mis caderas con fuerza, guiando cada embestida, cada movimiento que nos llevaba más cerca del límite. El ritmo era frenético, pero perfecto. Cada empuje de Diego me hacía sentir más viva, más deseada que nunca. Yo me dejé llevar, sintiendo como el placer se acumulaba dentro de mí, hasta que finalmente, exploté en un orgasmo que me dejó sin aliento. Él no tardó en seguirme, soltando un gemido ahogado mientras se derrumbaba sobre mí. Nos quedamos allí, jadeando, durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Diego se apartó y me ayudó a levantarme. «Eres increíble», me dijo, mientras me arreglaba la ropa con manos temblorosas. Yo no pude evitar sonreír, pero en el fondo, sabía que esto no podía durar para siempre. ¿Qué pasaría cuando alguien nos descubriera? ¿Qué pasaría si Javier se enteraba? Pero en ese momento, no me importaba. Solo quería disfrutar de lo que tenía con Diego, sin pensar en las consecuencias. Pero no todo era perfecto. A medida que pasaba el tiempo, comencé a notar cosas en Diego que me hacían cuestionar todo. Era encantador, sí, pero también era misterioso. A veces, recibía mensajes en su teléfono que leía con una sonrisa, pero que no me mostraba. Otras veces, llegaba tarde a nuestras citas, con excusas vagas que no terminaban de convencerme. ¿Qué estaba ocultando? ¿Era realmente el hombre que yo creía que era? Un día, después de una clase, decidí seguirlo. No sé por qué lo hice, quizás fue una intuición, o tal vez solo quería asegurarme de que no me estaba engañando. Lo vi salir del estudio y caminar hacia un café cercano. Me escondí detrás de un árbol, observando desde lejos. Y entonces lo vi. Se sentó en una mesa con otra mujer, una de sus alumnas. La vi reírse, tocarlo en el brazo, y él respondía con esa misma sonrisa encantadora que me había robado a mí. ¿Era solo una alumna? ¿O había algo más entre ellos? Mi corazón se aceleró, y sentí un nudo en el estómago. ¿Estaba siendo tan ingenua? ¿Acaso Diego era así con todas? Me alejé del lugar, sintiéndome estúpida y traicionada. ¿Cómo había podido caer en su juego? ¿Cómo había permitido que me usara de esa manera? Pero al mismo tiempo, no podía negar lo que sentía por él. A pesar de todo, todavía quería estar con él. ¿Qué estaba mal en mí? ¿Por qué no podía dejarlo? Esa noche, cuando llegué a casa, Javier me preguntó cómo había ido la clase. Le sonreí y le dije que todo estaba bien, pero por dentro, me sentía destrozada.
¿Cómo podía seguir viviendo esta mentira? ¿Cómo podía seguir engañando a Javier, a mis hijas, a mí misma? Pero al mismo tiempo, no podía imaginar mi vida sin Diego. ¿Qué iba a hacer? ¿Confrontarlo? ¿Dejarlo? ¿O seguir adelante, sabiendo que tal vez no era el único en mi vida? Esta historia está lejos de terminar. En la siguiente parte, os contaré cómo decidí enfrentar a Diego, y cómo ese enfrentamiento cambió todo. ¿Crees que pude descubrir la verdad sobre él? ¿O me quedé atrapada en su red de mentiras? No os lo perdáis. Después de aquel encuentro en el gimnasio, algo cambió entre Diego y yo. No podía negar que lo que sentía por él era cada vez más intenso, pero al mismo tiempo, comenzaba a darme cuenta de que tal vez no era el hombre que yo creía que era. Las dudas que había sembrado aquel día en el café, cuando lo vi con otra alumna, no hacían más que crecer. ¿Era yo la única en su vida? ¿O solo era una más en su lista de conquistas? Un día, decidí confrontarlo. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Después de una clase, lo seguí hasta su coche y le dije que necesitaba hablar con él. Nos sentamos en el asiento trasero, y yo le miré directamente a los ojos. Diego, ¿qué somos?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Él me miró con esa sonrisa suya, pero esta vez, no me tranquilizó. Carla, tú sabes lo que siento por ti, respondió, tomándome la mano. Pero yo no me dejé convencer tan fácilmente. ¿Y las otras? Eres así con todas tus alumnas, insistí. Diego suspiró y bajó la mirada. Carla, no quiero mentirte. Sí, he tenido algo con otras mujeres, pero contigo es diferente. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Diferente? ¿Cómo podía ser diferente si estaba haciendo lo mismo que había hecho con otras? Me sentí traicionada, usada, pero al mismo tiempo, no podía negar que todavía sentía algo por él. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejarlo? ¿O seguir adelante, sabiendo que tal vez nunca sería la única en su vida? Esa noche, volví a casa con el corazón destrozado. Javier me preguntó qué me pasaba, y yo le dije que estaba cansada, que había tenido un día largo. Me abrazó y me dijo que descansara, pero yo no podía evitar sentirme culpable. ¿Cómo podía estar con él, sabiendo que lo estaba engañando? ¿Cómo podía seguir viviendo esta mentira? Pero al mismo tiempo, no podía imaginar mi vida sin Diego. ¿Qué iba a hacer? ¿Confrontarlo de nuevo? ¿O simplemente aceptar que esto era lo que había elegido? Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Diego y yo seguimos viéndonos, pero ahora había una tensión entre nosotros que no podía ignorar. Cada vez que estábamos juntos, me preguntaba si estaba pensando en otra, si me estaba comparando con las demás. ¿Era yo suficiente para él? ¿O solo era una más en su lista? Pero al mismo tiempo, no podía negar que cada encuentro con él me hacía sentir viva de una manera que Javier nunca podría. ¿Qué estaba mal en mí? ¿Por qué no podía dejarlo? Un día, después de una clase particular, Diego me llevó a un parque cercano. Nos sentamos en un banco, y él me miró con seriedad. Carla, sé que te he hecho daño, pero quiero que sepas que contigo es diferente. No quiero perderte, dijo, tomándome la mano. Yo lo miré, sintiendo como las lágrimas llenaban mis ojos. ¿Podía creerle? ¿Podía confiar en que esta vez era diferente? ¿O estaba siendo ingenua de nuevo? La última parte de esta historia es la más difícil de contar, porque fue el momento en el que todo estalló. Después de meses de mentiras, secretos y encuentros furtivos, llegó el día en el que ya no pude seguir escapando de la realidad. Diego y yo habíamos llegado a un punto en el que nuestra relación ya no era sostenible. Yo sabía que no podía seguir viviendo una doble vida, pero al mismo tiempo, no podía imaginar mi vida sin él. ¿Qué iba a hacer? ¿Elegir a mi familia o seguir a mi corazón? Todo llegó a un punto crítico una noche en la que Javier llegó a casa más temprano de lo habitual. Yo acababa de llegar de verme con Diego, y todavía tenía su aroma en mi piel. Javier me miró con esos ojos que parecían verlo todo, y me preguntó, Carla, ¿dónde has estado? Mi corazón se detuvo. ¿Cómo podía mentirle otra vez? ¿Cómo podía seguir engañando a alguien que confiaba en mí? Pero antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Diego. Javier lo vio, y en ese momento, supe que todo había terminado. ¿Quién es Diego?, preguntó,
con una voz que temblaba de rabia y dolor. Yo no pude responder. Las palabras se atascaron en mi garganta, y solo pude mirarlo, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer por mis mejillas. Javier tomó mi teléfono y leyó el mensaje. No recuerdo exactamente qué decía, pero sé que era suficiente para que entendiera todo. ¿Cómo has podido hacerme esto?, gritó, y en ese momento, sentí que mi mundo se desmoronaba. Esa noche, Javier salió de casa, y yo me quedé sola, sintiendo el peso de mis decisiones. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que mi deseo por Diego destruyera todo lo que había construido con Javier? Pero al mismo tiempo, no podía evitar preguntarme si había tomado la decisión correcta. ¿Realmente quería volver a una vida en la que me sentía invisible? ¿O estaba dispuesta a arriesgarlo todo por alguien que tal vez nunca me amaría de verdad? Al día siguiente, fui a ver a Diego. Necesitaba respuestas, necesitaba saber si todo esto había valido la pena. Lo encontré en el estudio de baile, practicando solo. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció. «Carla, ¿qué pasa?», preguntó, acercándose a mí. Yo lo miré a los ojos y le dije, «Javier lo sabe». Diego se quedó en silencio por un momento, y luego asintió. «Lo siento», dijo, pero sus palabras no me consolaron. ¿Eso era todo? ¿Un simple lo siento después de todo lo que habíamos pasado? «¿Qué vamos a hacer ahora?», le pregunté, esperando que tuviera una respuesta, una solución mágica que arreglara todo. Pero Diego solo se encogió de hombros. «Carla, no puedo darte lo que tú quieres. No soy el tipo de hombre que puede estar con una sola mujer», dijo, y en ese momento, supe que había perdido todo. No solo a Javier, sino también a Diego. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? ¿Cómo había podido creer que él cambiaría por mí? Esa noche, volví a casa, pero ya no era la misma. Javier y yo decidimos separarnos, y aunque fue doloroso, supe que era lo correcto. Mis hijas me necesitaban, y yo necesitaba reconstruir mi vida desde cero. Diego desapareció de mi vida, y aunque al principio me costó aceptarlo, con el tiempo entendí que había sido una lección necesaria. Aprendí que el deseo y la pasión no son suficientes para construir una vida, y que a veces, las decisiones que tomamos en momentos de debilidad pueden tener consecuencias devastadoras. Esta es mi historia, una historia de pasión, traición y deseos prohibidos. Espero que os haya servido para reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que pueden tener. Y ahora, me encantaría saber qué os ha parecido esta historia. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Creéis que tomé la decisión correcta al final, o habríais actuado de otra manera? La infidelidad es un tema complicado, lleno de matices y emociones encontradas, y cada persona lo vive de manera diferente. Por eso, quiero invitaros a compartir vuestras opiniones en los comentarios. ¿Os ha hecho reflexionar? ¿Os ha emocionado? ¿O simplemente os ha dejado con ganas de más? No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo estáis. Vuestro apoyo es lo que nos permite seguir creando historias como esta, llenas de pasión, intriga y momentos que os harán cuestionaros todo. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo video.